los clientes. Básicamente consulto casi todas las operaciones que decían en el GitHub, que decía que tocaba hacer. Entonces primero consulto los 3 clientes, ahí me salen todos los clientes con su ítem rentado, el tipo del ítem, etc. Consulto un cliente específico, entonces le paso el ID del cliente, que es lo que estoy haciendo acá. Y pues me da el cliente específico, consulto los tipos de ítems, consulto todos los ítems, que es básicamente coger toda la tabla. Consulto un ítem específico, entonces este es con el ID3, y aquí realizo dos sets, uno de ítem rentado y otro de un nuevo ítem. Entonces, pues básicamente lo que hice fue primero en el cliente mapper, pues coger la consulta grande. Lo único que le añadí pues es el as para poder básicamente diferenciar, por ejemplo, este ID de acá con este ID de acá, porque si ustedes no le añaden el as va a coger el primero. Entonces pues ese es un error que me pasaba. Entonces básicamente le añado el as, y este as lo va a utilizar para los result maps que tenga en este cliente mapper, como también los que tenga en los otros maps, como en el de ítem mapper, por ejemplo. Pues voy a utilizar ese as. Entonces, pues, bueno, esta es literalmente la consulta igualita como la mandé el profe en el GitHub. Entonces ya empecé a hacer los result maps. Entonces el result map simplemente pongo la property, que es el atributo en la clase. Entonces, por ejemplo, en la clase cliente, en la clase cliente pues están todos estos atributos, que es nombre, documento y teléfono, y así igualitos los pongo en el property, y en el column es el equivalente pero en la base de datos. Entonces pues en el cliente el ID es el documento, y en la base de datos es la columna documento, pero esa columna yo en el as, también como habíamos dicho, la llamé c/documento. Entonces pues hago lo mismo, la referencio en el column. Pues así es exactamente igual. Bueno, esto tiene un orden: primero van los IDs, luego van los results, y luego van los collection y los association. No sé cuál va primero entre association y collection. Ese, digamos que es indiferente. Ok, bueno. Entonces, pero toca en ese orden, o si no también les saca error. Y básicamente aquí pues tengo todos los atributos, y al final tengo un collection que es de rentados, que pueden ver que es el último atributo de acá, que es una array list de ítem rentado. Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que hago? Referenciar, bueno, pongo el property, que es el nombre del atributo, como ya les dije, el of type, que digo cuál es el tipo de ese collection, que es básicamente la clase de ítem rentado, y el result map, que básicamente lo que hago es asociar esta collection con el result map, que es ítem rentado result, que es el que está por acá, este de acá, que si pueden ver tienen la misma estructura, tiene el ID, el result y al final un collection. O sea, todo esto de los result maps es exactamente igual. Ponen el property, que es cómo se llama en la clase, en esta vez es en la clase ítem rentado, y ponen el column, que es cómo se llama en la base de datos, que aquí lo estoy utilizando con el as, porque como les dije, si no ponemos el as, entonces va a coger uno que no es. O sea, literalmente esto es lo mismo. Bueno, aquí yo utilizo, ¿cómo vamos a utilizar digamos, una consulta general, que es todos los clientes, y otra consulta específica, que es solamente un cliente? Entonces voy a utilizar dos select distintos, que son básicamente iguales, pero van a referenciar a un result map distinto. Uno va a ser clientes result y otro va a ser, que es este de acá,
que es este de acá, y otro va a ser solo cliente result, que es un result map distinto. O sea, bueno, sí, dale tú. el cliente result llama solo a un cliente Ajá, y el otro sí llama es a toda la tabla. exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, en la clase del mapper, entonces, pues aquí yo tengo dos métodos. Uno es el de, no, sí, consultar cliente, que ahí consultó uno específico, y el de consultar clientes, que ahí consultó pues básicamente todos. Entonces la diferencia es que al de consultar cliente pues le va a pasar un parámetro que es el ID, que es básicamente sí, para buscar el cliente específico que yo necesito. Entonces eso cómo se ve reflejado en el XML. La diferencia va en el select. Entonces en el select simplemente le tengo que añadir esto extra, que básicamente es el where, que digo where documento, que es la tabla en la columna en la tabla de cliente, es igual a el mismo parámetro que le había enviado en el método. Bueno, algo que, perdón, lo interrumpo, Manuel, bájelo más corto. En el result map de ítem rentado, que era lo que les explicaba ahorita. Miren que ahí no necesitamos realmente tener un mapper para ítem rentado, porque pues simplemente yo sé que eso yo lo puedo, en este caso su merced lo está trabajando con un collection de tipo ítem, ¿sí? También lo podríamos haber hecho por medio de una asociación, porque ahí sí no necesitamos de pronto como una colección como tal. Es que colección, si ustedes se acuerdan, en Java se le conoce más hacia lo que es un array list, un conjunto, una lista, ¿sí? Ese tipo de objetos se les reconoce más bien ahí como colecciones. ¿Listo? En este caso, pues su merced lo está trabajando como una colección de tipo, así sea un solo ítem. ¿Listo? Entonces es básico. Y ahí lo que está haciendo es que mapeándolo, o bueno, solicitándole la información del result map que está, me imagino yo, que en item map. ¿Listo? ¿Sí ven esa asociación ahí? Entonces yo no necesito, porque pues realmente quien conoce cuáles son sus ítems rentados, pues es cliente. ¿Sí? Que yo me apoye en otros mapper es una cosa diferente. ¿Listo? Pero realmente quien sabe construir su objeto de ítem rentado es el propio cliente. ¿Listo? Por eso se pone ahí. Señor. Pero entonces, todo lo que tenga un array dentro de sus atributos, se pondría el mapper de eso dentro del mismo XML, dentro del mismo mapper. ¿Cómo así? No te entendí. Si tipo ítem tiene una raíz de los tipos que existen, se hace un mapper de tipos de ítems en tipos de ítem mapper XML. Se la voy a cambiar un poco. Digamos, ítem, digamos que un ítem puede ser de varios tipos de ítem. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo mapeo el ítem,